Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa que le aseguramos por anticipado. Es un programa muy interesante, pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, nos gusta invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, gracias le damos por la oportunidad que nos da en este momento de llevar su palabra a través de este medio, Señor. Amén. También una bendición especial por aquellos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra, Padre. Abra sus corazones, Señor, en el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Una vez más nos sentimos agradecidos al Señor por su fiel sintonía. Gracias por darnos otra vez el privilegio de poder entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Saludamos al hermano Hernán Martínez desde La Vega, República Dominicana, que nos sintoniza vía internet. Así que un saludo para el hermano Martínez allá en el bello país de República Dominicana y a cada una de las personas en ese bello país, en Quisqueya la Bella, que en estos momentos nos están sintonizando vía internet. Les enviamos un saludo muy cordial y agradecidos al Señor por su fiel sintonía. En esta hora vamos a leer el versículo lema de este programa radial que se encuentra encerrado en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que mientras estemos en este mundo, vamos a estar en dos potencias. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz, hermano John. Así es, muy interesante ese pensamiento que usted siempre comparte con nosotros cada semana. En esta hora, como siempre lo hacemos a través de este programa radial, nos gusta traer los minutos o las gotas de salud. Salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Amigos radioyentes, hoy vamos a entrar a abarcar otro tema concerniente a la salud, muy interesante. Preste mucha atención y que lo vamos a dividir en varios programas porque no lo podemos abarcar todo en esta hora. Hoy vamos a hablar, hermano Frank, de 30 razones. ¿Cuántas razones? 30. 30 razones para no ingerir leche de vaca. Pero vamos a abarcar 6 en el programa de hoy, hermano John. Así es. Vamos a poner la palabra de Dios como siempre, hermano John, abrir la palabra del Señor para abertura de esa parte de salud. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy importante. Vamos a hablar de la primera razón entonces para que usted no debe ingerir leche de vaca. Número 1, la leche reduce el hierro en los niños pequeños, si usted no lo sabía. Me refiero a la leche de vaca. Es por esto que en 1993, la Academia Nacional de Pediatría de los Estados Unidos publicó un comunicado oficial expresando que, en su opinión, ningún niño debería de beber leche animal antes de los 18 meses de edad. De igual manera,
contribuye a la carencia de ácidos grasos esenciales y vitamina E. Muy interesante. Razón número 2. La leche animal estimula al cuerpo para producir mucosidad, hermano John. Y es por eso que cuando se sufre de un resfriado, los doctores recomiendan a los padres o a cualquiera a no tomar leche. Así mismo es. Razón número 3 para no ingerir leche de vaca. La leche animal está llena de bacterias. Por lo tanto, es un excelente medio para hacer que las bacterias crezcan en su cuerpo, amigos radioyentes. Es por esto que los niños que no toman leche animal o productos lácteos de procedencia animal no se enferman tan seguido, sufren de menos caries y de infecciones de oído. La pasteurización utilizada por la industria de la leche generalmente dura 15 segundos. Sin embargo, para que las bacterias malas de la leche se inactiven, es necesario que el proceso dure por lo menos 15 minutos. Hay una proteína, hermano John. Vamos a la razón número 4. Hay una proteína llamada la caseína, que es una proteína presente en la leche y se utiliza para manufacturar pegamento. Produce en un gran número de niños que los tejidos blandos se hinchen. Estos tejidos blandos se encuentran comúnmente en las gargantas, cavidades nasales y senos paranasales. Cuando estos se encuentran inflamados, se presentan dificultades para respirar. Y es por eso, hermano Frank, que hay muchos niños que sufren constantemente de catarros, de infecciones en la garganta, infecciones en los oídos, y a veces los padres no saben por qué. Ojalá que si algún padre nos está oyendo en esta hora, pueda tomar cartas en el asunto, hermano Frank. ¿Por qué? Porque los padres inmediatamente salen corriendo al doctor a llevar a sus niños ante el pediatra o etcétera, y lo único que el pediatra o el doctor les receta son antibióticos. Pero esas causas se pueden, la causa de eso no lo saben los doctores muchas veces, y eso se puede evitar si se para el suministro de darle leche de vaca, sobre todo a los niños pequeños. Razón número 5, hermano John, ¿por qué abstenerse de beber leche? El beber y consumir productos lácteos, que viene de la leche, está asociado con varias enfermedades, como diabetes, esclerosis múltiples del corazón y síndrome del intestino irritable y hasta cataratas, imagínense. Interesante. Y la razón número 6, la última que vamos a compartir con ustedes, son 30. Fíjense bien, amigos radioyentes, vamos a seguir abarcando en cuanto a estas notas de salud en nuestro próximo programa, si el Señor lo permite. La leche contiene cantidades anormales de antibióticos, si ustedes no lo sabían, ya que los granjeros se los inyectan a las vacas para evitar que éstas cesen la producción de leche por enfermedades en las ubres. Este tipo de enfermedades son comunes en las manadas productoras de lácteos. Estas cantidades anormales de antibióticos contribuyen a que las bacterias se hagan resistentes a ellos, haciendo que combatirlas sea más difícil cuando se trata de enfermedades más serias. O sea, hermano Frank, que las personas que acostumbran a tomar leche de vaca no saben que están ingiriendo un sinnúmero de antibióticos que le inyectan a estos animales para que produzcan más leches. Y es por eso que vemos hoy, de eso tal vez vamos a abundar más adelante en nuestro próximo programa en cuanto a la salud. Vemos hoy jovencitas, adolescentes de apenas 11, 12 o 13 años que parecen mujeres ya de 20 o 25 años. Es increíble cómo se ha proliferado este asunto hoy, y la propaganda, por supuesto, que se da en los medios noticiosos o en la televisión en cuanto a hay que beber leche. Pero todo eso, amigos radioyentes, solamente es pura propaganda, pero de eso vamos a estar abundando más en nuestro próximo programa. Mencionamos 6 razones, pero en total serán 30 en los programas posteriores. Hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar lo que es al tema para hoy, titulado La Mujer y el Dragón, parte 8. Y dentro de ese tema hay un título que hemos utilizado, Una época de oscuridad, parte 2. Hemos estado abarcando esta profecía bíblica ya por varios programas y vamos a continuar abarcando esta extraordinaria profecía
contenida en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Así que presten mucha atención, amigos radioyentes, porque el dragón, que es Satanás, lo único que él desea es destruir a la iglesia de Cristo, representada por esa mujer vestida de sol, con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza y con la luna debajo de sus pies, y también traer obscuridad y falsas doctrinas dentro de la verdadera iglesia. El versículo que hemos estado utilizando, hermano John, es 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. También tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano John, en el programa anterior empezamos a hablar del cumplimiento de la palabra profética de Jesús y de sus discípulos concerniente a la corrupción de la fe a la iglesia profesa de Cristo en el establecimiento papal. Así es, o sea, del sistema papal, ¿verdad? O sea que el plan maestro, ustedes recordarán, amigos radioyentes, el plan maestro de Satanás tuvo mucho éxito, lamentablemente. Lo que no pudo lograr por medio de la persecución y el martirio, lo logró por medio de la implantación de su bandera en el mismo seno de la iglesia. Satanás sabía que había una fe pura, una doctrina pura, un evangelio puro, libre de formas y ritos paganos, que si era recibido en el corazón de las personas, ello las llevaría, o sea, el recibir este evangelio puro, llevaría a estas almas a tener un encuentro personal con Cristo y obtener la salvación de sus almas. La religión del pueblo judío en los tiempos cuando Cristo vino a esta tierra, había llegado a convertirse en una religión llena de formas y cargas difíciles de llevar que no conducían al creyente a ser una persona verdaderamente libre. Hermano Fran, usted recordará que de eso mencionamos también. Claro, de ese modo Satanás llegó a la iglesia judía a rechazar al Mesías, el verdadero expositor de la verdad. Cuando Cristo vino, hermano John, y presentó la verdad bíblica en su pureza y sencillez, fue rechazado por su mismo pueblo profeso y finalmente crucificado, como conocemos nosotros los cristianos, ¿no? Exactamente, o sea que ese mismo método usó Satanás durante la Edad Media de supremacía papal en esta tierra. Los así llamados padres de la iglesia eran los únicos que podían tener acceso a la palabra de Dios, pero el pueblo en general quedó exento del conocimiento de la verdad por más de 1000 años. Esta época es conocida en la historia como la Edad Obscura. Se le conoce así porque Satanás se encargó de obscurecer la luz de la verdad de la mente del pueblo que anhelaba conocer la verdad. Seguiremos abundando más en otra de esas falsas enseñanzas que fueron penetrando en la iglesia y que luego llegaron a formar parte de la iglesia de Roma. Estaremos citando una vez más el libro de la historia titulado Los fabulosos primeros siglos del cristianismo por Vincent Farrell. Así que muy interesante porque no hemos terminado, hermano Frank, de abarcar completamente. Son muchas cosas que no podríamos decir en un solo programa. Y es por eso que tenemos que seguir abarcando el cómo Satanás fue plantando su bandera poco a poco a través de ese largo periodo de más de 1000 años. Esa bandera en la iglesia profesa de Dios en aquel entonces, y esa fe pura obviamente se fue corrompiendo. Dice 2 de Tesalonicenses, para entrar de lleno entonces a este programa en esta hora, 2 de Tesalonicenses el capítulo 2, los versículos 3, 4 y 7, que esperamos como siempre ustedes estén anotando cada uno de estos textos bíblicos, puedan anotarlos para que así ustedes posteriormente lo puedan estudiar en sus respectivas Biblias. Dice el apóstol Pablo en estos textos: nadie os engañe en ninguna manera, dijo el apóstol, porque no vendrá, o sea, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. O sea, que iba a venir primero la apostasía y después se iba a manifestar Cristo Jesús a esta tierra. Y sigue diciendo el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 2, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios. Versículo 7 termina el apóstol diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, hermano Frank, que cuando Pablo dijo estas palabras en el versículo 7 de 2 Tesalonicenses 2, ya ese poder estaba ya levantándose en esta tierra. Solo que hay quien en lo presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estas palabras fueron escritas aproximadamente en el año 54 después de Cristo. Fíjese bien, amigos radioyentes, cómo el apóstol Pablo, con una visión profética, estaba profetizando que se iba a levantar en la iglesia un poder que él lo llama un poder apóstata, que iba a apostatar o se iba a apartar de la verdad. Y en Hechos capítulo 20, versículos 20 y 30, nos dice también el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Hermano John, estas palabras fueron escritas aproximadamente en el año 60 después de Cristo. También son palabras del apóstol Pablo. Recuerden, Hechos 20, 29 y 30. Y el apóstol Pedro también habló en cuanto a esa futura apostasía. Noten, amigos radioyentes, que ninguno de estos hombres vivió para ver la apostasía que vino después de que ellos murieron. O sea que esto iba a tomar lugar muchos siglos después o muchos años después de que estos hombres bajaron al polvo de la tierra. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, o sea, tiempo futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán, ahí está, tiempo futuro, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pedro aproximadamente en el año 66 después de Cristo, hermano Frank. Hermano John, entonces todo aquello que no se sometían a la doctrina de Roma fueron perseguidos, declarados como herejes y muertos también. Como herejes, exactamente, y finalmente muertos o martirizados. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a estos otros errores que se fueron infiltrando dentro de supuestamente la iglesia de Cristo en aquel entonces, que ya prácticamente había dejado de ser la iglesia de Cristo, esa iglesia pura y santa, con una fe pura que Cristo había fundado cuando llamó a los 12 apóstoles en aquel entonces. Hablemos de los altares y la estatua, hermano John. Los altares paganos han sido dedicados a los cristianos santos. Los paganos venían y se postraban ante la imagen. Esta era adorada y se le traía dinero. Así mismo es. Entonces podemos hablar acerca de los santos patronos, ¿verdad? Un libro que se llama La vida de Grecia, en la página 186, citamos este libro, dice, en las antiguas religiones paganas había dioses paganos llamados patronos para toda circunstancia de la vida. Los sacerdotes paganos le enseñaban a la gente a orar por el uno o el otro para obtener ayuda especial por protección en cualquier actividad que las personas estuviesen envueltas. Muchos hoy no oran tal vez ya a esos dioses paganos, pero así a sus santos devotos. Se postran ante imágenes de supuestamente santos devotos y podemos darnos cuenta que muchas de estas naciones paganas, como usted lo acabó de mencionar, adoraban a estos dioses paganos. ¿Y qué del disco solar, hermano John, que a veces lo vemos alrededor de las cabezas de algunos santos o estatuas? Exactamente, o sea, esto también formó parte de la apostasía que habla el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3, como mencionamos. ¿Sabe usted que los paganos tenían por costumbre colocar en pinturas un círculo, o sea, una aureola alrededor de la cabeza de sus dioses? De igual manera lo hizo asimismo la iglesia de Roma. Algunas estatuas de Buda tienen un círculo metálico alrededor de su cabeza. El disco solar representaba al dios Sol, otorgando bendiciones de pura santidad sobre lo que estaba representado en la pintura o estatua, hermano John. Así mismo es, en la nave central de la más venerable de las basílicas de Roma, hay una gran estatua de bronce que representa a un hombre sentado en una silla curul. El personaje de bronce imparte la bendición
con los dedos índice y cordial de la diestra, mientras sostiene en su mano izquierda un par de magníficas llaves. El saliente pie derecho de la imagen está gastado por los besos de millones y de millones de fieles que durante siglos se ha dicho ante ella, una de las más tradicionales jacultorias de la religión católica, Sancte Petre ora pro nobis, que significa San Pedro ruega por nosotros, hermano Frank. Usted sabe, hermano John, que esa estatua fue originalmente una escultura del llamado Júpiter Capitalino, el dios supremo de los romanos, al cual estaba consagrado el Capitolio, fundida en el siglo IV. Tú eres Pedro, el papado en la historia, por Mario Madrid, página 11 encontramos esa nota. O sea que esa estatua del supuestamente Pedro que aparece en la Basílica de San Pedro en Roma no es el apóstol Pedro, es prácticamente Júpiter con su disco solar sobre la cabeza, o sea, el dios sol de los romanos. Fíjense bien, la Edad Media mantenía una reliquia de la adoración al sol en las pinturas o cuadros sobre la cabeza de los santos en forma de halo, de acuerdo a Nuestra herencia oriental por Will Durán, página 59. Pero ¿qué podemos hablar de otro rito que se introdujo, otro rito pagano que se introdujo dentro de la iglesia en cuanto al besar a un ídolo, hermano Fran? ¿Usted nos puede agregar un poco en cuanto a eso? Claro, la práctica de besar a una estatua o imagen de Baal o la imagen de otro dios pagano era una antigua costumbre pagana. En algunas culturas o religiones se les requería a los idólatras que hicieran eso, y de esa forma mostraban su servidumbre al ídolo. En los tiempos del profeta Elías se llevaba a cabo esa práctica. ¿Podemos leer ese versículo, hermano John? Adelante, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8 nos dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no la besaron. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Millones de personas besan el pie de la imagen supuesta ya de Pedro en Roma, hermano John. Exactamente, o sea que esta costumbre viene del paganismo. Lo tienen gastadito el dedito ya. Así es, interesante porque los israelitas en los tiempos de Elías, como usted lo acabó de mencionar, dice esa cita de Primera de Reyes 19:8, que los israelitas estaban adorando a Baal y estaban besando a Baal. O sea, era una costumbre besar al ídolo. El postrarse ante un ídolo y besarle su pie ha sido siempre parte de la adoración de los paganos, amigos radioyentes. Si ustedes no lo sabían, vamos a citar el libro de Oseas, el capítulo 13, los versículos del 1 al 3, que nos dice: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal. Fíjese bien. Así que podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel adoró a Baal, el dios sol, ¿verdad? De los fenicios, de los babilónicos, en fin, de todas estas tribus paganas. Y murió, dice el versículo 1. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. ¿Se da cuenta, hermano Frank? Esto era una costumbre de besar al ídolo cuando era adorado. Por tanto, dice el versículo 3 de Oseas capítulo 13, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. En otras palabras, hermano Frank, Dios no aprueba este tipo de adoración. El estar besando un ídolo no está de acuerdo al principio bíblico. ¿Y qué podemos decir del obelisco, hermano John? Muy interesante esa parte que vamos a tratar. Presten mucha atención, amigos radioyentes, por favor. Muchos antiguos símbolos paganos tienen significados escondidos y eran adorados para demandar el poder de esos significados escondidos. Un ejemplo de ello era el obelisco. Esta estructura alta y puntiaguda representaba la virilidad del miembro masculino, hermano John. Así es, la reina Semiramis levantó un obelisco en Babilonia
que tenía una altura de 130 pies de alto, de acuerdo a la Enciclopedia de las Religiones, el tomo 3, la página 264. Algunos de esos obeliscos que estaban en Egipto fueron transportados a Roma y colocados allí. El falo, o sea, el pene, era adorado como un símbolo de la vida y apuntaba al sol como la gran fuente de la vida. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 14 y versículo 23, hermano John. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea que eran ídolos altos, muy interesante. En el libro de Miqueas, el capítulo 5, preste mucha atención a este texto bíblico, Miqueas capítulo 5 y el versículo 13 nos dice así: y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Amigos radioyentes, si leemos Miqueas 5:13 en la versión en inglés King James, o sea, la versión del Rey Santiago, encontraremos un verbo que no aparece en nuestras versiones en español. Refiriéndose a tus imágenes, como dice en nuestras versiones en español, en la versión original dice que esas imágenes están paradas o derechas. En la versión en inglés dice standing. La palabra en hebreo para paradas es matzeba, que significa algo está estacionado, una columna o piedra memorial, ídolo, imagen, monumento, piedra o pilar, de acuerdo a la concordancia Strong's, página 78 y el número 4676. No cabe, hermano Fran, no nos cabe la menor duda que los israelitas se postraron ante obeliscos también en aquel entonces. Isaías capítulo 27 y versículo 9 nos dice: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Ahí está. Y eso es lo que representaba el obelisco. Ezequiel capítulo 8 versículo 5 dice lo siguiente: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Hermano Fran, podemos hacer la pregunta: ¿podría ser un obelisco esa imagen del celo? Claro. Hoy un obelisco se encuentra en medio de la plaza de San Pedro en Roma, si ustedes no lo sabían. Fue traído de Egipto por orden del Papa Sixto V en 1586 y colocado exactamente en el centro de dicha plaza con un disco solar a su alrededor. Muchos transportadores se rehusaron a levantarlo porque el Papa había declarado que dicho obelisco era tan santo que si alguien lo dejaba caer o lo rompía, debía morir. Con su base tiene una altura, hermano John, de 132 pies y pesa 320 toneladas. Cuando fue levantado el 10 de septiembre de 1586, el ídolo fue dedicado a la cruz y se llevó a cabo una misa. También el Papa pronunció una bendición sobre los trabajadores y sus caballos. Algo sagrado, hermano John, en otras palabras, introduciéndose supuestamente en el mundo cristiano. Debe mencionarse, hermano Frank, que en Roma, o en la Roma antigua, había un lugar justo al cruzar el río Tíber, desde la ciudad, donde nadie vivía en tiempos antiguos. La razón era porque este lugar era usado para las adivinaciones, viticinia. Este nombre vino del dios de la adivinación llamado Vaticanus, cuyo templo se encontraba en esa montaña. Siglos más tarde fue elegido este sitio para la Basílica de San Pedro. ¿Qué le parece a usted? Que fue edificada en el lugar donde había estado el antiguo templo de la adivinación y donde se oraba por los espíritus que habían partido. Ahora, hermano John, aunque Roma es la ciudad con más obelisco en el mundo, con 13 en total, 8 de origen egipcio y 5 construidos durante el Imperio Romano, es América la región que tiene lo más alto. Así que vale la pena mencionar algunos de esos lugares y países que poseen estos obeliscos.
Algunos de ellos que podemos encontrar en Buenos Aires, Argentina, en Washington, D.C., en Boston, en Massachusetts. ¿Y dónde más, hermano John? También encontramos obeliscos en Actopan, en México, en Maracaibo, en Venezuela, el obelisco de los constituyentes en Montevideo, Uruguay, el obelisco Macho en Santo Domingo, República Dominicana, su país, hermano Frank. ¿Qué le parece a usted? Así que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que este obelisco fue adorado por los paganos en aquel entonces en honor a la fertilidad y a la vida que simbolizaba tristemente el órgano masculino del hombre y apuntaba ¿hacia dónde? Hacia la adoración al sol. ¿Y qué podemos decir de las indulgencias, hermano John? Las indulgencias eran certificado del Papa que excusaba a una persona de hacer penitencia y acortaba su estadía requerida en el purgatorio antes de ir al cielo. Eso está en la Historia del Mundo, página 178. Sí, porque muchas personas no saben lo que son indulgencias y creen muchas personas que eso es cuestión de la historia, que eso ya no se practica hoy, pero vamos a darnos cuenta que esa práctica sigue vigente dentro de la iglesia de Roma hoy. Esa fue otra práctica que se introdujo y, como usted dijo, para enriquecer a la iglesia de Roma, para engañar al pueblo a través de estos supuestos certificados que el Papa le daba o le entregaba a las personas para que si algún familiar tal vez tenía una persona o un familiar querido en el purgatorio, para que su estadía en el purgatorio supuestamente fuese más corta. Y eso es un engaño porque eso no está en la palabra del Señor. Ya estamos echando por tierra la verdad de Cristo como nuestro único intercesor, hermano John. Y una de las inconsistencias de aquello es que vendían la indulgencia, era que ellos mismos eran más pecadores que aquellos que supuestamente se le estaban remitiendo sus pecados. Exactamente, alrededor del año 1450, Gomas Gascoigne, canciller de la Universidad de Oxford, dijo que el buhonero o vendedor de indulgencias vagaba por el país y emitía una carta de perdón por el pago de 2 centavos, un vaso de cerveza o el empleo de una prostituta. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? De acuerdo a Historia de la Civilización, tomo 4, página 23. Usted mencionó, hermano John, que supuestamente eso quedó en la historia, pero ese engaño de las indulgencias es cosa del pasado, quizá uno dicen, de la Edad Media, pero la iglesia de Roma sigue llevando a cabo esa práctica, pero de una forma más como camuflajeada. Más sutil. Claro. Veamos. Desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico. Exacto, la iglesia también recomienda las limosnas, óigalo bien, las indulgencias y las obras de penitencia a favor de los difuntos. Esto se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1032 y la página 241. Me llamó la atención esta declaración, hermano Frank, de este catecismo, que habla de sufragios. Dice que la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos, de los muertos, en otras palabras, y ha ofrecido, ¿qué cosa? Sufragios y también indulgencias, limosnas y obras de ¿qué? De penitencia en favor de los muertos. ¿Qué significa la palabra sufragio? De acuerdo al diccionario práctico de la Real Academia Española, la página 669, significa ayuda espiritual al alma de un difunto. Se oficiará una misa en sufragio de los fallecidos. O sea, hermano Frank, que la iglesia de Roma se hizo rica, multiplicó sus riquezas y por eso vemos hoy que la iglesia de Roma es la iglesia más rica del mundo. ¿Por qué? Porque gracias a estos engaños, las indulgencias, en fin, y la falsa adoración que fue penetrando dentro de la iglesia, el pueblo quedó completamente engañado y las personas seguían trayendo el dinero para comprar un certificado de indulgencias firmado por el Papa en aquel entonces.
¿Y qué podemos decir del purgatorio, hermano John? En un libro, La historia del mundo, en la página 178, miren lo que citamos. El purgatorio era el lugar donde los pecadores arrepentidos debían permanecer después de morir hasta que fuesen castigados propiamente por su pecado y así pudieran luego entrar al cielo. El pago de dinero o la venta de indulgencia fue una de las muchas formas del enriquecimiento de la iglesia de Roma, y al robarle al pueblo hasta el último centavo, con ese dinero ellos edificaron muchas iglesias suntuosas, hermano, Interesante. y de esos edificios hermosos que vemos. Exactamente, podemos darnos cuenta que la palabra purgatorio no aparece en la Biblia y eso no está de acuerdo a un escrito estado. Eso fue un invento de la iglesia de Roma a través de la apostasía que se iba a desarrollar como producto de esto, como lo decía el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, que lo mencionamos al principio. Fíjese bien que muchas personas creen, hermano Fran, que lo que es las indulgencias, la creencia en el purgatorio y todas estas cosas es algo del pasado, pero no. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Citamos nuevamente este catecismo, página 341 y el número 1479 dice: puesto que los fieles difuntos, o sea los muertos, en vía de purificación, son también miembros de la misma comunión de los santos, o sea que los muertos supuestamente están allá en la comunión con los santos en el cielo. Podemos ayudarles, dice este catecismo. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias. Esto no es del pasado, amigo radioyente, no se equivoque. De manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. O sea que un negocio multimillonario de la Iglesia Católica Romana obtenido de la ignorancia de los creyentes, hermano Frank. Y ese mismo libro, el Catecismo de la Iglesia Católica, página 241, número 1031, mire lo que dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Dice la Iglesia, refiriéndose a la Iglesia Católica Romana, pero en ningún momento dice la Biblia. ¿Por qué no dice la Biblia, amigos radioyentes? Porque esta enseñanza no está en la palabra de Dios. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, hablando de los muertos o del estado de los muertos. Exacto, ¿qué enseña la Biblia? Ahora sí vamos entonces directamente a la fuente de toda sabiduría, hermano Frank. Nos dice este versículo, Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿No saben qué? Nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo que se hace debajo del sol. ¿Cómo vamos a orar, hermano John, a un muerto si ya no sabe nada? Así mismo es. Entonces las personas que no conocen estos textos bíblicos van a sus respectivas iglesias y pagan una misa para que el sacerdote ejecute o lleve a cabo una misa en favor de ese difunto que ha muerto. Hermano Radio Escucha, este llamado es indulgencia. Exactamente, este llamado es para ustedes, porque el Señor quiere que usted abra sus ojos y se dé cuenta de que usted está siendo engañado por todos estos errores que se han introducido dentro de la iglesia de Roma. ¿Dónde están los muertos? Hacemos una pregunta. ¿Por qué vamos a orar por un muerto si el muerto no sabe nada? ¿Por qué vamos a llevar a cabo una indulgencia por una persona que no sabe nada? ¿Dónde están los muertos? Vamos a ver qué nos dice San Juan 5, 28 y 29. ¿Por qué? Porque el catecismo en la página 341 decía que debemos traer indulgencia para que se vean libres las personas temporales debidas por sus pecados y para que los podamos ayudar en una forma y que se encuentran en pecado y que están también en comunión con los santos. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos radioyentes? Dice el Señor Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora ¿cuántos, hermano Frank? Todos los que están en los sepulcros, óigalo bien, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo
a resurrección de condenación. O sea que los muertos, tanto buenos como malos, no están en el cielo, amigos radioyentes, ni mucho menos en el purgatorio, ni mucho menos en el infierno. Están en el polvo de la tierra, en la tumba, esperando la resurrección final cuando Cristo venga por segunda vez. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 también nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo, porque si están en el cielo, ¿por qué van a resucitar, hermano John? Y si están en el cielo, ¿para qué Cristo viene por segunda vez a esta tierra? O sea, no tiene sentido, amigo radioyente, la segunda venida de Cristo a esta tierra, pero sigue abundando la palabra de Dios en cuanto a esto. ¿Dónde están los muertos? Primera de Corintios 15, versículo 52, noten cómo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿quién, hermano Frank? Los muertos resucitados serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, o sea, los que estén vivos. La Biblia establece contundentemente que los muertos, tanto los justos como los impíos, no están ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni mucho menos en el infierno, ya lo acabamos de mencionar. Están en sus tumbas esperando la recompensa final que les será dada en ocasión de la segunda venida de Cristo. Una pregunta, hermano John: ¿cuál fue la primera mentira de Satanás en el principio? ¿Será que tiene que ver con esos? Mira a ver qué dice Génesis capítulo 3, versículo 2 al 4. Y la mujer, o sea, Eva, respondió la serpiente a Satanás: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le toqueréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Interesante, la primera mentira de Satanás registrada en el Edén se encuentra en Génesis 3:4, usted lo acaba de leer. No moriréis, le dijo la serpiente a la mujer. Esta primera mentira, amigos radioyentes, sienta la base para el espiritismo moderno. Doctrinas como al morir la persona que va directamente al cielo, o tal vez al purgatorio, o si tal vez era demasiado mala, se va al infierno, vinieron precisamente del autor de toda mentira, que se llama Diablo y Satanás, porque dichas doctrinas enseñan que el ser humano al morir sigue viviendo y nunca muere, sea en la gloria o sea en el castigo eterno. Estas mentiras de Satanás provienen todas del paganismo, como lo estudiamos en nuestro programa anterior, y la Iglesia de Roma lamentablemente adoptó estas creencias y se las ha dado al mundo, hermano Frank. ¿Y qué podemos hablar del sacrificio de la misa, hermano John? Se afirma que cada misa es un sacrificio nuevo de Cristo, pero la Biblia enseña claramente que Cristo necesitó solo morir una sola vez. Amén, así es, lo dice la palabra de Dios, pero vamos a citar una vez más esta fuente, el Catecismo de la Iglesia Católica, la página 317, el número 1371. Noten cómo dice: el sacrificio eucarístico, o sea la misa, es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados. Estas misas, hermano Frank, que supuestamente se ofrecen por los muertos, no son gratis. Cobra la iglesia por ellas, y por eso esta iglesia se ha enriquecido. Pero ya podemos darnos cuenta que los muertos nada saben. Y sigue diciendo: para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo, presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores. Hermano Fran, este rito echa por tierra la verdad antes bíblicamente enseñada que acabamos de mencionar, a saber que los muertos nada saben, y ha sido un método de enriquecimiento por parte de la Iglesia de Roma. ¿Y qué en cuanto a la Eucaristía? Un sacramento mediante el cual, por la palabra que el sacerdote pronuncia, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Según el diccionario práctico real de la Academia Española, página 296, hermano John. Eso es lo que quiere decir Eucaristía o la misa, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra transubstanciación. La gran mayoría de las personas hicieron lo que la Iglesia romana asumía que debía de hacer cada cristiano.
tan pronto como alguien nacía era bautizado. En la misa recibía el sacramento de la Eucaristía. Al pueblo se le había enseñado que cuando el sacerdote decía en latín, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta creencia es conocida como la transubstanciación, de acuerdo al libro de Historia del Mundo, página 177. O sea que el sacrificio de la misa es la representación viva Supuestamente de Cristo, ¿verdad? El elemento de la transubstanciación enseña que cada misa, cuando el sacerdote católico levanta la hostia, el pan, y levanta el cáliz, o sea, la copa, ambos se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. De esa forma, hermano John, en cada misa se sacrifica una y otra vez al Hijo de Dios. Podemos darnos cuenta de que esta enseñanza también echa por tierra la verdad bíblica, porque vamos a citar unos versículos muy interesantes a continuación en la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, presten mucha atención, Hebreos el capítulo 9 y el versículo 24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, hermano Fran, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea que Cristo no tiene que presentarse muchas veces, pero en la misa, a través de la transubstanciación, se presenta o se sacrifica a Cristo cada vez que el padre o el sacerdote levanta la hostia. Y sigue diciendo el versículo 26 de Hebreos capítulo 9, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces se presentó Jesús? Una sola vez y para siempre, hermano Fran. Otra enseñanza que se introdujo dentro de la iglesia durante ese largo periodo de supremacía papal fue el cambio del sábado por el domingo. ¿Qué podemos decir en cuanto a ello? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no existe una sombra de variación en cuanto al sábado, hermano John, el séptimo día. El sábado es al único día que le fue designado el término del sábado en la Biblia entera. Jesús no solo fue un ejemplo perfecto en observar el séptimo día de reposo, o sea, el sábado. También todos sus discípulos siguieron el mismo ejemplo, hermano John. Patrón, después de que Jesús había regresado al cielo, tampoco existe ningún indicio de haberse hecho un cambio de ese día. El apóstol Pablo, quien escribió las páginas de consejos sobre menores conflictos judíos y gentiles, no expresó palabra alguna referente a alguna controversia sobre el día de adoración. Él habló de la circuncisión, de las ofrendas de comida a ídolos y otras costumbres judías fácilmente fueron desafiadas por los primeros cristianos gentiles de la iglesia. Pero este asunto tan importante como lo es el culto semanal nunca fue un problema. ¿Por qué? Hacemos la pregunta. Por la sencilla razón de que no fue hecho ningún cambio al séptimo día histórico desde los tiempos del Antiguo Testamento, ni desde la misma creación. De haber habido algún cambio del sábado al primer día de la semana, puede estar seguro, amigo radioyente, de que la Biblia lo hubiese resaltado. La conversión de Constantino, hermano, tuvo que ver mucho con ese cambio. En la época en que Constantino fue establecido como emperador de Roma, en el cuarto siglo, hubo una división decidida en la iglesia como resultado de todos estos factores. Creo que la mayoría de ustedes saben, amigos oyentes, que Constantino fue el primero y tan llamado emperador cristiano del Imperio Romano. Y la historia de su conversión se ha hecho muy, muy conocida entre los estudiantes de la historia antigua, hermano John. Así es, Constantino marchaba al frente de su ejército para luchar contra un ejército enemigo en la batalla del puente Milvio, cuando tuvo una especie de visión y vio una cruz en el cielo. Por debajo de la cruz estaban las palabras en latín que significaban: en este signo conquistarás. Constantino tomó esto como un presagio que él debía ser un cristiano al igual que su ejército. Él ordenó a todos sus soldados paganos a ser cristianos
y puso su mayor esfuerzo en construir el poder y el prestigio de la iglesia. A través de su influencia, grandes grupos de paganos fueron tomados a ser parte de las filas cristianas. Pero, amigos radioyentes, aún eran paganos en el corazón y trajeron una gran parte de su culto al sol a la que siguieron dedicándose. Al mismo tiempo, también muchas otras costumbres fueron cristianizadas y adaptadas en la práctica de la iglesia. ¿Qué podemos hablar en cuanto al culto al sol? El culto del mitraísmo o culto al sol era la religión oficial del Imperio Romano. Se colocó como el mayor competidor de la nueva religión cristiana. Tenía su propia organización, templo, sacerdocio y túnicas, todo. También tuvo un día de culto oficial en el que el homenaje especial era el sol. Ese día fue llamado el Venerable Día del Sol. Fue el primer día de la semana y de él obtuvimos el nombre que hasta hoy se conoce como domingo o Sunday, como se conoce en inglés, hermano John. Así es. Este era un santo día festivo para que fuera más conveniente para los paganos hacer el cambio a la nueva religión. Y Constantino aceptó su día de culto el domingo en lugar del sábado de los cristianos que había sido observado por Jesús y sus discípulos. Aquí vino el asunto, hermano John. Así mismo es. Por lo tanto, es más fácil de comprender cómo el cambio se impuso sobre el cristianismo a través de una ley civil fuerte expedida por Constantino como el emperador de Roma. De esa ley lo mencionamos en el programa anterior. La redacción de dicha ley, por cierto, se puede encontrar en cualquier enciclopedia confiable o cualquier libro de historia. Los cristianos del imperio, sintiendo que no se debían seguir más que lo necesario de los judíos, estuvieron dispuestos a alejarse del sábado bíblico que fue establecido por Dios mismo. Y lo grande es que el catolicismo, hermano John, toma crédito de este cambio. No lo estamos diciendo nosotros. Vamos a citar el periódico de prensa católica en Sydney, Australia. ¿Qué dice sobre esto? El domingo, dice, es una institución católica y su reivindicación a la observancia pueden defenderse solo en principios católicos. Desde el comienzo hasta el final de la escritura no hay un solo pasaje que garantiza la transferencia del culto público semanal del último día de la semana al primero. Interesante, el Espejo Católico de 23 de septiembre de 1894 lo pone de este modo. La Iglesia Católica durante más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes en virtud de su misión divina, cambió el día de sábado por el domingo. El Catecismo de la Conversión de Doctrina Católica por el reverendo Peter Hierman dice lo siguiente, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado por el domingo. Hermano Frank, ¿qué le parece a usted? Sí, hermano John, el libro del cardenal Gibbon que hemos mencionado unas cuantas veces, en la página 179, miren lo que dice. Si la Biblia es la única guía para el cristiano, entonces los adventistas del séptimo día están correctos en la observancia del sábado, al igual que los judíos. No es extraño que quienes hacen la Biblia su único profesor deberían seguir inconsistentemente en este asunto la tradición de la Iglesia Católica. Interesante, el libro se llama The Question Box, o sea, la caja de preguntas, página 179, escrita por este cardenal Gibbons de la diócesis allí en Baltimore, en Maryland. Una declaración más del libro La Fe de Millones, que habla de las credenciales de la Iglesia Católica Romana. La página 473 dice lo siguiente, pero si el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que aquellos no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observan el domingo en lugar del sábado? Sí, por supuesto, no tiene sentido, pero este cambio se realizó alrededor de 15 siglos antes de que el protestantismo naciera y en ese momento universalmente se observó la costumbre. La costumbre ha continuado a pesar de que descansa
sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Tal observancia permanece como un recordatorio de la Iglesia Madre desde que las sectas no católicas se separaron como un niño huyendo de la casa, pero aún llevando consigo en su bolsillo una foto de su madre o un mechón de pelo. Queda establecido pues, hermano Frank, que la misma Iglesia de Roma contribuyó para el cambio del sábado por el domingo, y es por eso que hoy estamos viendo las consecuencias. Podemos terminar con un llamado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La Biblia bien clara, hermano John, nos llama y nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Y Salmo 119, versículo 126 nos dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Satanás, hermano Frank, ha trabajado arduamente en esta tierra para derribar el monumento creado por Dios, el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Este día sigue siendo el día creado por Dios desde el principio para recordarnos que Él es el creador de los cielos y la tierra. El sábado, amigos radioyentes, es el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, contenido en Éxodo 20, comenzando con estas palabras: acuérdate, Éxodo 28. ¿Seguiremos despreciando y pisoteando este día de adoración? ¿Seguiremos guardando el domingo, un día que Dios nos santificó en su palabra y que tuvo su origen en el paganismo romano y que posteriormente fue cambiado por la Iglesia Católica Romana? Quiera Dios, amigo radioyente, que después de haber escuchado este programa de hoy, usted tome en serio la forma como está usted mismo adorando hoy y sirviéndole a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos radioyentes, el tiempo se nos ha acabado, pero vamos a seguir ampliando en cuanto a este mensaje en nuestro próximo programa. Pero si usted desea comunicarse con nosotros, escríbanos: Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si quieren conocer más de estas grandes verdades, entrar a conocer estudios bíblicos o videos, conéctese con nuestra página de internet, la página de este ministerio, www.elfuerteclamor.org, o si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos: Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, Tampa, Florida, 33614. Allí estaremos para conocerles, para servirles todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.